¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Beatriz Guerrero y el día de hoy voy a presentarles la experiencia sobre la lectura de un libro llamado La Nueva Tierra. La Nueva Tierra es un libro que considero yo que es como una continuación a la lectura de lo que fue el libro del poder de la hora. El título dice que la Nueva Tierra no es la nueva tierra no es una utopía, no es una ilusión, que es algo que se va a dar con el simple hecho, dice el autor, de que entre más personas estemos escuchando o leyendo este tipo de lecturas, vamos a crear una nueva conciencia. Entonces, la nueva tierra no es algo ilusorio, es algo que va a suceder y que tarde que temprano a todos los seres que vivimos en este momento, en esta tierra, nos va a permitir, cuando empecemos a crear la conciencia de vivir el momento, vamos a crear esa utopía, se va a convertir en realidad. Este libro habla sobre muchos términos. Uno de los principales que habla sobre lo que significa la espiritualidad con respecto a lo que es la religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con los cánones que nos han enseñado a través de las religiones que hemos practicado o que se practican en todo el mundo. La religión, más que nada, fue algo que el ser humano inventó como una forma de dominación hacia los seres humanos, y la espiritualidad pues no tiene nada que ver con eso, porque la espiritualidad es conectar con ese ser auténtico que eres realmente. Y cómo se puede lograr esa conexión, pues es a través de crear esa conciencia nueva, que es el conectar con cada momento y conectar con el presente. Entonces, por eso es lo que yo considero que este libro es como la continuación del poder de la hora, que ya al ver concluido esta lectura, pues te das cuenta lo importante que es vivir en el momento y no estar en el pasado ni en el futuro, y que esta nueva forma de vivir creando conciencia en el momento va a crear precisamente esa nueva tierra. ¿Sí? Habla, y aquí empieza a tocar un tema muy importante, que es sobre el ego. Dice que el ego es la nueva forma en que la humanidad ha estado viviendo. Sí, ha estado viviendo en el ego, en esas conversaciones mentales que tenemos, y que nos ha provocado depresiones, angustias, que nos ha llenado de barreras, que nos ha borrado ese ser auténtico que realmente somos. Entonces, el ego tiene que ver mucho con lo que es el pensamiento, y habla sobre una parte muy importante, que el ser humano, al momento en que empezó a utilizar o nombrar las cosas, o darles un nombre, y que ese nombre era lo que iba a definir a esa tal cosa, nos fue cerrando la posibilidad de crear la conciencia de lo que realmente es cada cosa que está en este universo. Hace un ejemplo sobre por decir, con una flor. Nosotros pues tenemos el concepto de flor, y inmediatamente viene a nuestra mente a lo mejor un sinfín de tipo de flores. Pero qué tan importante o tan valioso sería conectar con esa flor al tenerla aquí presente, olerla, sentirla, y que la misma flor te transmitiera lo que realmente es su ser. ¿Sí? Habla sobre un falso yo, que generalmente tiene que ver cuando nosotros o las cosas les ponemos un nombre o las rotulamos. ¿Sí? En el caso de nosotros siempre estamos diciendo yo soy Betty, yo soy María, cuando realmente no eres el nombre. Tú eres más que un nombre, eres un ser consciente, un ser auténtico, un ser con formas o maneras de ser que lo definen, como por ejemplo a la flor lo puede definir sus olores, sus colores, su energía que pueda transmitir. Es lo mismo que un ser humano puede ser realmente en su verdadero yo. En el libro toca el tema sobre cuáles serían los secretos para que un ser humano pueda vivir en libertad y pueda vivir pues más que nada que pueda vivir en libertad y pueda vivir en la plenitud.
o más que nada en el término que utilizábamos en el otro libro, que es cómo puede vivir un ser humano en libertad y en iluminación. Y son tres estados o tres formas de ser que le van a permitir al ser humano poder vivir de esa manera. Una de ellas habla de no resistirte. Y no resistirte significa a que estés en un proceso de que todas las cosas o que te llegan a suceder durante tu vida te están sucediendo por algo, porque de alguna manera tú con esa situación o esa circunstancia vas a trascender algo en tu vida. Entonces, no estar en resistencia es decir, no, ¿sabes qué? No acepto esto, no acepto esta manera de ser, no acepto que yo de niña me hayan maltratado, no acepto que yo de niña haya sido una niña abandonada, o no acepto que ahora en la actualidad sea una mujer sin éxito, fracasada. No, al contrario, es aceptar y hacer consciente de lo que realmente está sucediendo y en ese momento no crear la resistencia, sino más que nada crear como un proceso de aceptación. Más adelante hablaré sobre ese concepto también, que habla que son los tres estados que te van a permitir en un momento dado vivir en conciencia. Pero ahorita volvemos al tema de lo que te va a permitir vivir en ese estado de iluminación. Entonces, no resistirnos, no juzgar, y esto se habla de no juzgar y no criticar y no poner en tela de juicio lo que te llega a suceder. Es simplemente llegó por algo y no entrar en juicio. Y otra parte muy importante es el no crear apego a las personas, apego a las cosas, y eso siempre hemos sabido o se ha oído que el apego te causa sufrimiento. Entonces el no apego es una parte o una forma de vivir en iluminación, ¿sí? Las cosas van a pasar por tu vida o las personas van a pasar por tu vida porque te van a venir a apoyar en algo, y así como llegan hay que dejar que fluyan y que se vayan, porque no hay cosas, no existe un falso yo que habla sobre el yo, lo mío, y cuando hablamos mi casa, mi amiga, cuando las cosas no son propiedad de nosotros, simplemente las cosas están o las personas están para apoyarte a generar o trascender algo. Entonces, también esa parte es muy importante, la del no apego. También una parte que toca aquí es sobre el cuerpo del dolor. Es un término que utiliza mucho durante el libro y que habla sobre cómo el ser humano, a través de esa herramienta que le llama cuerpo del dolor, que no es más que toda la carga emocional que tú puedas tener durante toda tu vida, el que te va determinando tú cómo puedas reaccionar ante cual o tal situación. Entonces, cuando tú haces conciencia de ese cuerpo del dolor que estás viviendo en ese momento, porque por ejemplo, yo ahorita puedo tener un cuerpo del dolor que significa tener pánico escénico porque estoy frente a una cámara, pero al momento en que yo lo hago consciente de que tengo ese pánico, entonces lo convierto a una posibilidad o una oportunidad de trascender ese cuerpo del dolor y soltarlo. Entonces dice que hay cuerpos del dolor pues en cierta manera livianos, y hay cuerpos del dolor pues muy densos, que a veces sí son más complicados al momento de hacerlos conscientes, soltarlos, porque hay cuerpos del dolor que son muy individuales, o hay cuerpos del dolor que también se consideran que son de un grupo de personas, o que son del conocimiento, o más que nada que son para toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, en el caso, no sé, de nosotros, por ejemplo, los mexicanos, tenemos un cuerpo del dolor que habla sobre que nosotros somos conquistados, por eso a nosotros nos cuesta mucho ser personas que nos gusten, que podamos ser capaces de dominar o de creernos que somos capaces de crear algo por nosotros, porque simplemente hay ese cuerpo del dolor colectivo que nos habla que como nación fuimos conquistados y toda la vida vamos a ser conquistados, ¿sí? Entonces, cuando tú haces consciente de ese cuerpo del dolor,
lo puedes ir eliminando. No eliminando, sino simplemente ser consciente de que estás en ese momento viviendo una experiencia a través de ese cuerpo del dolor y que pues que realmente es algo que ya pasó y que no está sucediendo en este momento, pero que sí te está determinando el que puedas salir o no victorioso de este momento que estás viviendo. Otro de los términos importantes que toca este libro y que me llamó muchísimo la atención fue cuando empieza a hablar sobre el ciclo de la abundancia y dice que el ciclo de la abundancia tanto se trata de vivir en un nivel de abundancia, el de creer que tienes las cosas y que simplemente ya nada más por el hecho de creerlas, que las tienes, las tendrás. Otro de los puntos importantes del ciclo de la abundancia es que es importante que tú seas capaz de dar y dar y dar, pero que también seas capaz de recibir para que ese ciclo se pueda cerrar. Porque si tú eres de esas personas, y como yo me consideraba una persona que era nada más dadora, 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 entonces sí vivía en una escasez porque no sentía el merecimiento de recibir. Pero cuando tú te abres a esa posibilidad de recibir, entonces abres y cierras más que nada ese ciclo de la abundancia y las cosas empiezan a llegar a ti de manera abundante y la escasez desaparece de tu vida, ¿sí? Otra de las cosas que habla y que les mencionaba hace rato era sobre los estados para vivir en un estado de conciencia y uno de el primer estado que habla es sobre la aceptación, es que tú aceptes el momento. Yo, por ejemplo, en este momento estoy aceptando que al principio, que ahorita pues me siento ya más tranquila conforme fue evolucionando el video y estoy aceptando que estoy disfrutando, que estoy haciendo este video con el fin de transmitir una idea. ¿Por qué? Porque tengo ese propósito. Entonces el primer estado es la aceptación, el segundo es el gozo, que no entre en un estado de pánico, que no esté nerviosa, sino que al contrario me sienta gozosa de poder estar viviendo, dándome esta oportunidad de estar frente a una cámara y de estar gozando. Y que ese gozo, tarde que temprano, se va a convertir en ese tercer estado que habla sobre que es el entusiasmo. Y el entusiasmo habla sobre un gozo, pero con un propósito o con una meta. Entonces, ahorita, por ejemplo, me siento entusiasmada porque estoy gozando plenamente el estar frente a esta cámara, porque sé que estoy transmitiendo y sobre todo me estoy dando cuenta hasta dónde llegó mi capacidad de percepción sobre una lectura, ¿sí? Realmente este libro es un libro sumamente interesante, la verdad me encantó. Otro tema que tocó fue habla sobre lo que es un ser humilde y habla sobre que un ser humilde es una persona que no tiene ego, ¿no? Que es capaz de carecer de ese ego. Entonces, pues ahora sí que el objetivo primordial de esa nueva conciencia es vivir en esa humildad. Hace poco también alguien me comentaba que acababa de comprender realmente etimológicamente el significado de la humildad y él hablaba sobre que el concepto humus significa tierra. Entonces, cuando tú vives en humildad, es que vives conectado con la tierra. Y estar conectado con la tierra es estar conectado con las personas, estar conectado con las flores, estar conectado con las situaciones, con los objetos. Entonces, esa nueva manera, esa nueva conciencia, también tiene un nombre que es humildad, es conexión con esa tierra, conexión con esa nueva tierra. Entonces, pues es un libro maravilloso. Ojalá que muchas personas pudieran tener la facilidad de tenerlo en sus manos y leerlo, porque como dice el autor, que entre más tú vayas sintiendo alguna sensación al momento de estar en esta lectura, eso quiere decir que vamos por el camino de la creación de esa nueva tierra, ¿sí? Y él habla sobre una frase que me gustaría dejarla ya como final. De hecho, la voy a leer, está aquí abajo en un cuaderno. Es una frase que dijo Jesús y dice que todo lo que pidas en la oración,
hay que creer que ya la has recibido y de esa manera lo vas a tener. O sea, es importante pedir, creer que lo tienes y de esa manera llegar a ti. Entonces, vamos por esa nueva conciencia y vamos por esa nueva tierra que nos está invitando este autor a tenerla en nuestras manos y a tenerla en todo lo que es la humanidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.